¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al canal de SafeNest. Yo soy Walter Buchanan y me encuentro con Luis González, que es vicepresidente de deuda en Franklin Templeton. Él es CFA, igual que yo, la credencial más alta para profesionales de inversión. Y Luis González acaba de ganar un premio al mejor manager de deuda de corto plazo. En este episodio vamos a hablar de los bonos mexicanos, que pues, los bonos son instrumentos, a diferencia de los CETES que van a más de un año. Creo que es un tema muy interesante que pocos conocemos porque, por ejemplo, los bonos de 10 años el año pasado ganaron, siendo de renta fija, ganaron más del 18% y los bonos de 5 años, por ejemplo, ganaron más del 15%. ¿Cómo estás, Luis? Hola Walter, gracias por la invitación. Bien, ¿y tú? También bien, pues viendo que nos acaba de bajar la calificación Fitch, ahora somos triple B menos, estamos a un escalón de perder el grado de inversión, pero bueno, seguimos arriba de Brasil, que es Young, seguimos arriba de Sudáfrica, ahorita Perú tiene un grado más alto que nosotros, que son triple B más, que yo creo que las bajas de calificación en estos momentos de la pandemia, pues las tenemos que ver desde una perspectiva muy diferente de que si nos bajaran a nosotros solos, a que si están bajando a diestra y siniestra. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo nos va a afectar la calificación? ¿Ya estaba en precio? Sí, de acuerdo. Yo creo que, a ver, si ves los CDS, que son estas primas para cubrirte en contra de que un papel o un país te defaultee, los CDS ya estaban descontando que México podría estar en el triple B menos, ¿no? Si bien ya le tocaba a Fitch pronunciarse, dado que se había pronunciado hace 12 meses con una perspectiva negativa, yo creo que ahorita pues no sorprende a nadie que estemos en triple B menos. Lo rescatable es que al menos nos cambiaron la perspectiva de negativo, que era lo que teníamos antes, estable. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo pronto no se espera que la calificación se mueva ni para arriba ni para abajo. Entonces, si bien estamos a un escalón por arriba del junk o del bono especulativo, pues es bueno saber que al menos para Fitch ahorita ya estamos donde tenemos que estar. No, digo, eso no justifica nada, pero probablemente veamos si las cosas mejoran o empeoran, un cambio en la perspectiva y eso podría detonar un cambio en la calificación, ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Sí, digamos, o sea, a pesar de estar a un escalón, o sea, la probabilidad de convertirnos en bonos basura para Fitch, como nos dan perspectiva estable, pues, es muy baja, ¿no? Por lo pronto, sí, o sea, como las cosas están, sí. Esa perspectiva, te digo, puede cambiar en cualquier momento. Entonces, pues hay que estarla monitoreando nada más, ¿no? Sí, perfecto. Oye, pues quería platicar contigo porque vemos mucho contenido, vemos muchas personas hablando de si es momento de invertir o no, y sobre todo estas conversaciones se centran en bolsa o en equity, en lo que son acciones, que a mí se me hace impresionante que no se voltea a ver tanto como se voltea a ver el equity, el mercado de bonos en México, que pues es la deuda que va a más de un año, que pues lo más famoso entre los que manejamos este tipo de inversiones pues son 5 años, bueno, 3 años, 5 años, 10 años. Hay plazos más largos, pero pues creo que aquí se concentra una buena parte. Y si tú te pones a ver los rendimientos que han dado los bonos de largo plazo en los últimos 5, en los últimos 10 años contra los rendimientos que te ha pagado la bolsa, la verdad es que te ha pagado más tener bonos de largo plazo que la bolsa mexicana, y un factor que yo considero muy importante, sin tener el riesgo de crédito. O sea, sí tienen riesgo, pero es de otro tipo, pero no tienes el riesgo de crédito. ¿Tú crees que todavía es momento para que pues la gente se informe y vea si acorde a sus características y a su plazo le sea conveniente voltear a ver los plazos que son más largos de 3, 5, 10 años en lo que son deuda soberana? Uh-huh. Digo, antes de eso me gustaría igual y precisar una cosa, ¿no? O sea, el inversionista no que, o sea, el inversionista que tiene su dinero y que no se dedica a las inversiones, tiende a haber un como misconception o una idea errada de que en deuda no se puede perder,
¿no? Entonces, nada más me gustaría precisar eso, ¿no? O sea, la deuda es un instrumento financiero, puedes ganar con deuda, pero también puedes perder con deuda. Entonces, si bien es más seguro que el equity o que las acciones, pues, también tiene sus riesgos y también puedes tener ciertas minusvalías, ¿no? Entonces, bueno, con eso en la cabeza, meses, ahorita con la tasa de Banjico a 6.5, pues ya hemos tenido una baja en las tasas, aunque no en las de largo plazo. Bueno, últimamente han estado bajando, pero te sigan pagando un atractivo de 7.7, la parte más larga, la parte intermedia alrededor de 7, 6.90, que la verdad es que para el nivel de tasas que hay en el mundo, cercanas a cero, incluso en Europa negativas, ese En países 7%, desarrollados, ¿no? en mercados desarrollados, exacto, ese 7% es bastante atractivo. Y no solo en mercado desarrollado, en mercado emergente también. Vimos ayer o antier que que el Banco Central de Sudáfrica, por ejemplo, bajó su tasa de 5.5, no, de 5.25 a 4.25. O sea, incluso Sudáfrica, que a pesar de que hoy nos acaban de bajar la calificación, tiene una calificación menor, llámese eh, W más, nosotros estamos pagando más. Ojo, esto es en renta denominada en pesos, renta fija denominada en pesos. Seguramente la que está denominada en dólares y la que hace referencia esta, estas calificaciones de las que estamos hablando, probablemente Sudáfrica sí esté pagando más, ¿no? Pero para el inversionista local, un 6,5% debe hacer sentido, ¿no? Y debe hacer sentido sobre todo en el largo plazo y con la perspectiva de que Banjico podría seguir bajando tasas, ¿no? Entonces hay que acordar que cuando las tasas bajan, el inversionista que invierte en renta fija es cuando gana dinero, ¿no? Hay una correlación ahí inversa entre tasa y precio. Entonces, si bajan las tasas de los bonos, van a subir los precios de los bonos y el inversionista va a ganar, ¿no? Bueno, Entonces, el inversionista de mediano y largo plazo, porque estás claro, de acuerdo claro, que, claro. o sea, el que está en CETES o el que está en fondeo, o sea, el año pasado, pues sí, había tasas del 8 menos impuestos, pero pues se han ido bajando, están al 6,5, ya lo comentábamos, el consenso espera que termine este año en 5, 5,5, JP Morgan hasta trae un 3,5, Uh-huh. entonces el de corto plazo, pues va a ser castigado por su cortoplacismo y cada día va a estar ganando menos tasa. O sea, de hecho ya lo Claro, podemos ver, claro. que el mercado de CETES y el mercado de bonos ya hay las partes que son de un año o menos, ya están descontando que se va a bajar la tasa al menos al 5,75. Exacto. Sí, 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 está en el corto plazo. Cuando Banjico está bajando tasas, no es muy eficiente y no, al final del día no te va a pagar bien. ¿Por qué? Porque pues, tienes que hacer ese rollover, ¿no? O sea, y probablemente te invertiste al inicio en una tasa más alta, Banjico te baja las tasas, y pues ya no vas a tener ese 6,5 que tenías antes, ahora vas a tener un 5,5 y pues ni modo. Sin embargo, si tomas la parte larga de la curva, con tasas del 7, 7,5 actualmente, pues entonces sí hace sentido, porque cuando Banxico empiece a bajar tasas, pues la parte larga de la curva se va a venir junto con la parte corta, y ahí es donde está la plusvalía, ¿no? Entonces, sí, creo que ahorita, a pesar de la baja en calificaciones, hay que recordar que Fitch nos puede traer en triple B menos, nos puede bajar a doble B, nos puede bajar a C, pero al final del día el bono local, el bono denominado en pesos, sigue siendo triple A, ¿no? El bono denominado en pesos del gobierno mexicano sigue siendo triple A, independientemente de la calificación global, ¿no? Y ahí es algo positivo. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente ningún gobierno deja de pagar su deuda denominada en moneda local, ¿no? No, y por ejemplo, yo estoy pensando que cuando fue la crisis financiera, que el tipo de cambio se fue a 15 pesos, o sea, ya después que se empezaron a calmar las cosas, pues hubo muchísimos fondos especulativos y muchísimo dinero en Estados Unidos y Europa que las tasas estaban al cero, que pues se venían a invertir en bonos locales, en bonos en pesos, porque había una inflación controlada, entonces tenían una tasa real muy interesante y vimos muchísimo flujo entrando del exterior a México a comprar estos bonos, esta deuda soberana que estamos hablando. Y ahorita
no sé si tú estés de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que una vez que se calmen las cosas de la pandemia del coronavirus y que se reanude la actividad económica, pues estamos en la misma situación. O sea, tenemos una inflación muy baja que se ha visto muy favorecida pues, por las bajas que ha habido en el precio de la gasolina. Yo sé que hay preocupaciones sobre agropecuarios y otros ingredientes de la inflación, más no, bueno, al menos yo no he visto pronósticos de que se vaya a salir de control o de que se vaya a subir del 4%. Entonces, sigues viendo tasas muy atractivas donde mucho dinero que ahorita se salió, o sea, que ahorita, eh, pues sí, por el miedo, flujos regresaron a Estados Unidos, el famoso flight to quality. Yo lo veo como que todo eso puede regresar. Digo, a pesar de los riesgos políticos actuales y demás, o sea, mientras tengamos inflación estable y mientras tengamos un banquico independiente, pues creo que en un mundo de tasas cero en desarrollados o tasas reales negativas en desarrollados, pues invertir en un emergente como México, que todavía es grado de inversión, pues puede atraer muchísimo flujo, ¿no? Claro, sí, así digo, a pesar, como dices, no solo la tasa nominal es alta aquí en México, también la tasa real es de las más altas a nivel global. Entonces, eso debería hacer sentido al inversionista. Ahora, digo, también hay que recordar que los fundamentales que respaldan la deuda de México tampoco están tan deprimidos, ¿no? O sea, tenemos reservas internacionales fuertes, tenemos líneas de crédito importantes. Si sumas todo lo que respalda la deuda, tanto global como, bueno, sobre todo la deuda denominada en moneda extranjera, con los respaldos que tenemos, llámese Reserva Internacional, llámese líneas del FMI, cubrimos prácticamente todo lo que hay outstanding. Es decir, eh, sería muy complicado que México entrara en un nivel de default de su deuda extranjera porque tiene con qué pagar, ¿no? Entonces eso también debería calmar un poco al inversionista. No es como, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que prácticamente toda su deuda está denominada en moneda extranjera, pero no tienen prácticamente reservas internacionales y es por eso que tienen que empezar a diferir pagos y es donde vienen los problemas de default, ¿no? Nosotros hasta eso sí, digamos que el neoliberalismo nos dejó bien parados para un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Claro. Sí, y me imagino que en Argentina también tiene que hacer sus emisiones en dólares, porque pues no hay confianza en la moneda local ni en las instituciones argentinas, que Exacto, creo que hoy todavía estamos lejos de eso, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. A ver, creo bueno, y como dices, no, el problema no es solo México, ¿no? Estamos en un ambiente de baja de calificación generalizado, ¿no? Que no nos sorprende incluso que Fitch le baje la calificación a Estados Unidos en los próximos meses, ¿no? O sea, el problema no solo es México, es un problema generalizado, si bien igual y el gobierno no está actuando como la mayoría esperaría o como el consenso esperaría, eh, pero así como se la están bajando a México hoy, se la pueden estar bajando a prácticamente cualquier país del mundo Sí, más sí, sí, adelante. como dices, incluso Estados Unidos, como pasó, si mal no recuerdo, en 2011, ¿no? 2011 con S&P, ¿no? S&P lo mantuvo en doble A más y hasta la fecha. Sí, sí, claro, que doble A más es seguro te paga digo, perdón, triple A es cero probabilidad de que no te pague y doble A más pues, creo que sigue siendo una probabilidad bajísima de que no te pague, ¿no? O sea, Sí, exacto. O fue sea, sigue como, siendo prácticamente imposible, pero ya, o sea, el punto es que ya no son la máxima calidad crediticia, ¿no? Entonces, es una especie de statement. exacto, es que yo siento que las calificaciones crediticias ahorita son nada más eso, son nada más un statement voy a hacer algo, voy a hacer declaraciones, voy a bajar las calificaciones de crédito, pues para que no vean que nada más estoy ahí de adorno, ¿no? Después de toda la pérdida de confianza que tuvieron a causa de la crisis financiera de 2008, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, ahorita se tienen que poner a enseñar que están trabajando y que están sobre las cosas, porque la verdad es que después de 2008, 2009, pues sí quedaron un poco mal parados, ¿no? Papeles que tenían calificados como triple A,
entrando en default, entonces sí tienen un poco que resarcir pues no que resarcir, pero sí como que aumentar esa confianza que el público debe tener en ellos, ¿no? Que perdieron. Oye, pues ya para terminar, quiero retomar un artículo que publicaste hace unos meses, donde tú hacías notar que para preservar el poder adquisitivo era mejor la UDI por sí sola que el dólar, que ahorita, pues obviamente a cerca de los 25 pesos, pues el dólar en un plazo de 5 o 10 años, ligeramente está por arriba de la UDI, más el 90% del tiempo, pues las UDIs le ganan. ¿Tú qué le dirías pues a la gente o a los inversionistas que están asustados y que quieren sacar todo su dinero de México a dólares? Los dólares son una buena inversión en momentos como cortos del tiempo. Si estás invertido en dólares y resulta que te bajan la calificación o resulta que viene la crisis del 2008 o resulta que una pandemia se apodera del mundo, cosas un poco complicadas de prever, pues ya, estuviste ahí y está bien y hiciste rendimiento, ¿no? Pero si eres un inversionista de largo plazo que no le gusta especular o que no le gusta estar jugando, al final del día la UDI va a ser un mejor mecanismo para cubrirte, incluso contra el tipo de cambio. Al final del día, una depreciación fuerte del tipo de cambio se va a convertir en inflación y la UDI sigue la inflación. Entonces, si lo vemos desde el inicio, desde el 94, por ejemplo, que es cuando el tipo de cambio flota de manera libre y cuando nace la UDI, podemos ver que la UDI ha ganado, digo, no tengo el cálculo con la depreciación que hemos visto ahorita, pero hasta diciembre del año pasado había ganado prácticamente el doble que lo que ha ganado el tipo de cambio, con todas las depreciaciones que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, es, o sea, es complicado atinarle al momento en que el tipo de cambio se te vira a 25 o a 30. Eh, Sin embargo, la inflación siempre va a estar ahí y cualquier movimiento súbito del tipo de cambio eventualmente se va a traducir en inflación y eventualmente te la va terminando pagando la UDI. Entonces, Claro, pues, la inflación es constante y el tipo de exacto, cambio, ahorita ya eso nos olvidó, pero el tipo de cambio hay periodos que en donde no pasan nada. 2, 3 años y no se mueve. Exacto, exacto, no pasa absolutamente nada. Digo, un ejemplo es 2019, ¿no? 2019, incluso si hubieras estado en tipo de cambio, perdiste, ¿no? Por ejemplo, la gente que cuando AMLO se elige dice, el tipo de cambio se va a volar a 20 y tantos, voy a sacar mi dinero, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que incluso lo llegó a presumir AMLO del peso fuerte, que no tenía nada que ver con su gobierno, pero bueno, que pasó, pues prácticamente no se movió en todo su gobierno, ¿no? Entonces la gente que sacó su dinero a 20, 21 por temas globales, ni siquiera por temas locales, pues una vez que lo quiso regresar, pues el tipo de cambios está en 18, entonces ahí perdiste dinero, ¿no? Entonces, estar Y atinándole al... perdiste el costo de y perdiste oportunidad el costo. de la tasa en México. Totalmente. Perdiste temas del tipo cambiario y te tuviste que ir a invertir allá una tasa del 1% cuando acá estábamos al 8, ¿no? Entonces, estar atinándole a cuándo el tipo de cambio se va a depreciar o no es una apuesta, ¿no? Es hacer inversiones en un casino, ¿no? La verdad es que Un eso no volado. es, sí, no es invertir, eso no es invertir, ¿no? Y Eso en es el apostar. casino te diviertes más. Exacto. Eso no es eso no es invertir, eso es apostar, ¿no? Entonces, si eres un inversionista de largo plazo que le gusta ver pues crecer su dinero constante, sin muchos sobresaltos, creo que la UDI es un mucho mejor vehículo que estar dolarizados, ¿no? E históricamente los bonos M también han dado mejores resultados. Oye, pues Exacto. ya para finalizar y para aterrizar todo lo que hemos platicado, yo siempre abogo por la diversificación, mis portafolios de mis clientes siempre los manejo con diversificación en dólares, en hasta oro, también metemos inversiones de largo plazo, también tenemos cosas de corto plazo. Tú, para un inversionista, digamos que tiene el perfil para entrar con cualquier porcentaje a renta variable, o sea, a 20% renta variable o 30% o mitad y mitad. Te pongo la renta variable como un factor de decisión porque
el inversionista que toma renta variable siempre tiene que tener un horizonte de inversión de largo plazo. Correcto. Entonces, para este tipo de inversionistas, ¿qué porcentaje crees que sería sano tenerlo en bonos de México o UDIbonos de mediano o largo plazo que le van a agregar valor a su cartera? Claro, siempre teniendo en cuenta el mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Digo, creo que en un portafolio, aunque sea a largo plazo, siempre es importante tener algo de liquidez, un 10% en liquidez para cualquier cosa, o incluso para toma de oportunidades. Eh, y ya después, digo, va a depender de qué tan adverso al riesgo es, ¿no? Pero creo que al menos tener entre un 40 y un 50% en cosas de este tipo hacen sentido, ¿no? Un portafolio, eh, digamos que un portafolio balanceado, sí debería tener una parte importante en renta fija, ¿no? Y no solo en renta fija gubernamental, ¿no? Creo que también un poco de riesgo de crédito bien escogido puede dar rendimientos interesantes al portafolio, ¿no? Claro, claro, pero ahí ya necesitas un analista de crédito Ah, sí, totalmente. bueno, o sea, por ejemplo, en SafeNest no tenemos analista de crédito, por eso no tomamos eso. Ajá. En Franklin estoy seguro que pues, tienen muy buenos analistas, pero sí, creo que sí es importante puntualizar que ya para meterte con crédito, sí Sí necesitas requieres, sí requieres un nivel de análisis un poquito más profundo, sí. Sí, de acuerdo. Ah, perfecto. No, pues buenísimo, Luis. Me gustó mucho la plática, creo que es muy productiva, muy informativa. Y pues esperemos tener más conferencias como esta. Y Sí, cuando seguro, pase, a la orden y platicar en vivo. te decía, pues sí, que hay que hacerlo más seguido, que se repita y la idea es estar platicando con los inversionistas, entre más informados estén, mejores decisiones van a tomar. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Estamos en contacto. Gracias a ti, hasta luego.